Los hechos narrados en este video fueron obtenidos de entrevistas, relatos urbanos y libros, entre otras fuentes. No es nuestra intención dañar, denigrar o criticar a las personas involucradas. Solo contamos los hechos en base a las evidencias encontradas. El delito de trata de persona en el Código Penal argentino se encuentra en el libro 2, título 5, en el artículo 145 bis, que reza que cualquiera que sea capaz de captar, retener, secuestrar a una mujer, niño, niña, hombre, adolescente, puede caer en una pena de 4 a 8 años de prisión. Esta pena aplica incluso si la víctima dio su consentimiento. Hay que tener una plasticidad mental para poder entender este delito tan complejo, porque tiene diferentes etapas y cada etapa puede constituir o tipificar otro delito. Tenemos la primera etapa, que es la de la captación, el traslado de una persona privándola de la libertad a través de medios coercitivos como la fuerza, el rapto, el uso de la violencia y también cuando se tiene un uso de poder sobre otra. Y en la finalidad es la explotación en todas sus formas. Si bien conocemos la más común, que es la explotación sexual, no es la única. También tenemos la explotación laboral, la esclavitud, la servidumbre, tráfico de órganos y también niños soldados en los casos de los países bélicos. Este concepto sale de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el Protocolo de Prevención contra la Trata de Personas, Mujeres y Niños, en el artículo 3, inciso A. Sabemos que a través de la reforma del 94, el 75, inciso 22, este concepto tiene jerarquía constitucional. Bueno, en primer lugar, yo hace más de 20 años que vengo en la lucha contra la trata y explotación de personas, a la luz también por el mismo hecho de que soy jujeña, latinoamericana. Latinoamérica está marcado por el esclavismo, el encontrarme con diferentes realidades de nuestro país, de nuestra Latinoamérica, me llevó a ahondar y a estudiar también psicología y posteriormente psicología social, en donde me di cuenta que había una cierta población vulnerable que no estaba recibiendo ninguna visibilización y por lo tanto no tenía ningún interés el Estado en acompañar, ¿no? Recordemos que la trata de personas es bastante nueva en nuestro país. Tenemos una ley recién del 2008 que luego sufre la modificatoria en el 2012, pero esta esclavitud existió muchísimo. También escuchando historias de la gente que trabajaba en Ledesma, de la gente que trabajaba en Palmasola, en los campos, en donde no recibían una remuneración correspondiente y uno veía las condiciones en las cuales vivía y no se hablaba de trata de personas con fines de explotación laboral, sino lo primero que emerge en el país fue la trata con fines de explotación sexual. Hoy contamos con 9 modalidades de trata de personas y la más compleja es lo que está muy conocido como la maternidad subrogada, que nosotros aquí en la provincia de Jujuy tenemos el primer caso, si bien no está caratulado como trata de personas, sino como un acto loable, ¿no? Estas maneras de encubrimiento o estas maneras de manipular las realidades de las personas más vulnerables me llevó en primer lugar, a consagrar en mi vida al Dios de la vida y en ese Dios de la vida al Dios de los pobres. Este punto es muy interesante porque si bien hay como un fantasma diciendo que el grupo vulnerable es el que tenga recursos económicos más escasos, sin embargo tenemos dos tipos de grupos vulnerables. El primero, hablamos de la pobreza infantil, que cada 2 niños uno es pobre, pero también el grupo vulnerable de los menores,
que no tienen una contención emocional por parte de sus familiares. Cualquier niño o niña puede ser hoy un objeto de trata de personas. Jujuy está ubicado geográficamente en un lugar que uno podría decir es muy beneficioso para determinadas cuestiones comerciales y muy peligroso también para la vida en sí de las personas, de los más empobrecidos, no de todos, ¿no? En esto quiero dejar bien en claro de que el hecho de ser una provincia limítrofe y que tenemos fronteras tanto con Bolivia como con Chile, nos lleva a nosotros a prestar mayor atención qué pasa en estas líneas fronterizas, ¿no? Cómo se da este delito, cuál es la modalidad. Recordemos que no estamos hablando de un delito como sería la venta de armas o la venta de drogas. Es un delito muy particular, la trata de personas, porque muta constantemente. Antes de la pandemia nosotros nunca hablábamos de grooming y su vinculación con la trata de personas. Hoy es la puerta hacia la trata de personas, ¿no? Entonces, al ser un delito que muta, hace 20 años, nosotros no hablábamos de organizaciones coercitivas como trata de personas. Hoy ya está dentro de las modalidades, tenemos casos muy emblemáticos como el caso de la famosa Casa de Yoga de Buenos Aires, ¿no? El delito va mutando en la medida que la población también va evolucionando y nosotros como sociedad vamos incorporando nuevas maneras de vincularnos. La virtualidad trajo beneficios, pero también grandes riesgos y desafíos para la población. Jujuy geopolíticamente es un lugar que es propenso para que armen una base de trata de personas aquí. ¿Por qué? Porque Sudamérica, quiero que te imagines este mapa, Jujuy está aquí, es el Cusco de América del Sur. Cusco significa pupo, que en 3 horas un menor puede estar en Chile, puede estar en Bolivia, puede estar en Paraguay, en Uruguay, en Colombia o en los países asiáticos a través del puerto de Magallanes. Fíjate la peligrosidad que tenemos una frontera que se llama porosa porque hay más de 250 pasos ilegales y más de 70.000 y 80.000 migrantes que trabajan en Buenos Aires pasaron por esta frontera. Lo primero que se tiene que hacer es activar la alerta Sofía, en la cual se pone la carita del menor en todos los países limítrofes y se informa, ¿no?, de la desaparición y sobre todo cerrar las carreteras. Con esto de cerrar no significa que no se pueda transitar, sino que se duplica la seguridad para poder revisar todos los vehículos donde pueda haber un menor con las características del menor desaparecido. Es importantísimo las 3 primeras horas porque puede estar absolutamente en otro país. En el enfoque profesional me baso mucho en el tema del acompañamiento, si bien de la víctima, pero también creando las redes, lo grupal, ¿no? Aquello que nos permite a nosotros poder manifestar en grupo y también buscar en lo grupal la sanación, porque tengo la plena convicción de que nadie se sana solo. Si bien hay otras líneas de la psicología que coincido en ellas, pero hay un punto en todas las víctimas que el mismo hecho de haber estado tanto tiempo aislado y haber roto el vínculo que los proxenetas provocaron en cada víctima hace que ellas crea en ellas la necesidad de tener una red afectiva, ¿no? Que esta red puede ser la misma familia, amigos, grupos o de personas que han atravesado la misma situación, o el hecho de que ellas puedan también en los grupos expresar cuáles son los indicadores, las medidas de prevención. Esto me ha sanado mucho a mí también como ser humano, el poder ver cómo después de 3, 4 años el proceso de una víctima y que pueda reinsertarse a la sociedad sin ese odio, sin ese rencor y obviamente apostando por un futuro mejor. La víctima de trata por lo general es muy difícil encontrarla fuera de las redes. Ellos la tienen totalmente separada y aislada, por eso es el traslado de un lugar a otro
y son temerosas, no hablan absolutamente con nadie y siempre tienen esa culpa de creer que si dicen algo o tienen un contacto con otra persona podrían ser violentadas, ¿no? Porque los medios coercitivos que usa el tratante es las drogas también, el uso de estupefacientes para poder controlarlos. Es muy difícil encontrar una víctima de trata que se comunique o que exprese que está dentro de estas redes. Por eso cuando nosotros entramos en contacto con una víctima, automáticamente se tienen que poner todas las alertas, llamar al 145, que es una línea gratuita, y también tienen la posibilidad de que sea sin el registro, ¿no? El trauma nunca se sana, ¿no? Pero sí se puede aprender a vivir con él de una manera más operativa, de una manera más dialéctica y de una manera más constructiva, ¿no? Cuando la víctima se da cuenta que es víctima, porque en el momento, también me ha pasado en el momento de allanamientos y de rescates, en donde la víctima no sabía que era víctima. Y hoy muchos jóvenes no saben que son víctimas. Entonces, que la víctima pueda darse cuenta y pueda recuperarse y pueda decir, esto me pasó a mí y yo no quiero que le pase a otros. Hay un caso que yo acompaño hasta el día de hoy de San Pedro, de una chica que era abusada sexualmente y también hacían que produzca material pornográfico delante de su niño de 2 años. Violada sistemáticamente en un galpón acá en Alto Comedero, el acompañarla y el ver cómo ella, también teniendo en cuenta que yo representaba a nivel nacional el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, en donde nosotros junto a Gustavo Vera creamos un plan de acción. En ese plan de acción se contemplaban 3 programas que fueron muy buenos para las víctimas. El primer programa era el acompañamiento sistemático en cuanto a la salud mental, que tenga un psicólogo constante en el momento que ella necesite. El segundo programa era la posibilidad de insertarla dentro del mundo laboral a través de capacitaciones, que la víctima pueda descubrir cuál era su talento, qué es lo que le gustaba hacer, qué es lo que le gusta hacer, dónde ella se siente que puede dignificarse, donde ella siente alegría, pasión, más allá de todo lo que le pasó, ¿no? El tercer programa era si la víctima no tenía un hogar, hicimos un convenio con el IBUC en donde el 1% de las viviendas que se construían se entregaba a las víctimas, y esto lo pudimos hacer realidad con 7 víctimas a lo largo del país, ¿no? Que recibieron la casita. Este programa de inserción laboral permitió, por ejemplo, a esta chica de San Pedro, a esta chica de Palmasola, poder descubrir que una tenía mucha capacidad para la pastelería y la otra tenía mucha capacidad para los idiomas. Entonces, terminó de estudiar, este año se recibe de profesora de inglés, y la otra terminó el curso de pastelería en el IGA. Entonces, esto cuando ellas se dan cuenta, pasó el tiempo, se están reinsertando, y también estaba la restitución económica que lo daba por parte de la justicia, ¿no? Lo que hoy el gobierno nacional eliminó por un decreto, lo que es el fondo fiduciario. Esta ayuda directa a la víctima que permitía que la víctima no vuelva a su circuito de explotación sexual, laboral, hacía que ella tenga un respaldo tanto del Estado como de otras organizaciones. Hoy las víctimas no lo tienen. Tenemos casos en la provincia de Jujuy donde las víctimas siguen esperando que su caso pase a la justicia. Primero se hace una investigación dentro de lo que es la justicia federal, y cuando notan que hay características tienen que pasar automáticamente a la justicia federal, porque estamos hablando de un traslado de personas, y muchas veces hay traslado y cruce de fronteras o cruce de una provincia a la otra. Tenemos también la unidad de delitos complejos, por eso es muy importante que puedan hacer la denuncia a través del MPA, la página o el número de teléfono 145.
La fundación siempre estuvo acá en Jujuy. Nosotros siempre hemos trabajado con un perfil muy silencioso, porque hacíamos lo que teníamos que hacer. Empieza a ser más visibilizado cuando yo empiezo a trabajar para el Estado Nacional, obviamente no como fundación, sino como miembro del comité, y ahí era como que también la fundación iba de la mano, ¿no? Y cuando nos despide Milei, volvemos todos a los que somos, a nuestro origen, que es Alameda. Se crea justamente para luchar contra este delito. Se empieza en Buenos Aires, en Avellaneda, en una esquina en donde venían los hijos de los talleristas que eran de Bolivia, de Perú, de Paraguay, donde eran explotados laboralmente. Los hijos no tenían un espacio, porque imagínate, un taller es como esto, en donde entran 20 personas con la máquina al lado, el colchón caliente, en donde terminaba uno de dormir, entraba el otro a descansar. Estos niños empiezan a venir a la casa donde era una casa de recreación, y ahí empezamos a darnos cuenta que era necesario poder crear algo para ellos. Se empieza a dar la comida y relacionándonos con los niños se descubre que los padres eran explotados laboralmente en los talleres. Entonces ahí empieza la razón de la fundación, ¿no? Empezar a luchar contra todos los talleres de Guada, talleres de Zara, talleres de Cosiuco, que eran marcas conocidas en esa época, y se empezaron los juicios, se empezó a hacer todo el proceso que merecían estas personas que eran explotadas en nuestro país. Luego empezamos con todo lo que son los prostíbulos, porque nos dábamos cuenta que no solamente los varones eran explotados laboralmente, sino que a las chicas las llevaban para explotarlas sexualmente. Gustavo Vera en ese momento pasa a ocupar una banca en la legislatura en Buenos Aires, y se empieza a crear los proyectos, ¿no? Para poder abarcar a esta población, y fue así que ustedes lo pueden ver en las redes sociales o en la página de Alameda, que se cierran 200 prostíbulos, y luego vamos por las casitas de Río Gallego. Somos querellantes en distintas causas, también hemos presentado para ser querellantes en el caso Loan. Al ser un delito tan complejo, es difícil poder rescatar a la víctima una vez que entra. Entonces, la primera etapa es la fundamental, que son, yo a través del libro Ultrajada Cuna Jujeña estoy enseñando un decálogo de 10 reglas básicas. Estas 10 reglas básicas las puede saber cualquier mamá o papá para prevenir la trata de personas. Hay algo que tienen que saber. La trata de personas fue una antes del COVID y otra después del COVID. Es el único delito que evoluciona de acuerdo a las circunstancias. La delincuencia organizada transnacional es un negocio millonario, el primero el del narcotráfico, el segundo de la trata de personas, y por último tenemos el de la venta ilegal de armas. El primero y el segundo trabajan combinado, el del narcotráfico y la trata de personas, pero el único que se puede adaptar es el de la trata. ¿Qué quiere decir esto? Que primero nosotros teníamos las formas de captación a través de un ofrecimiento de trabajo, el traslado, te ofrecían estos documentos ilegales y terminaba siendo explotada en el lugar donde te iban a dar un trabajo. Ahora las redes sociales han intervenido en nuestras vidas de una manera alarmante después del COVID, y la trata se dio cuenta de esto. Después de un estudio de la cantidad de denuncias que se hicieron en la línea 145, nos hemos dado cuenta que ha pasado del prostíbulo al píxel. Los tratantes hoy captan a los niños a través de las redes sociales. ¿Y cómo es? Primero tenemos todas las redes sociales, que son las comunes, que es Instagram, Facebook, TikTok, en los cuales empiezan a entrar en contacto como si fueran seguidores. Esta forma de captarlos se llama la casa, porque ellos buscan tener un contacto con el menor, y a través de los videojuegos o las plataformas en línea, que es una nueva forma que han obtenido porque los niños han desarrollado la ludopatía infantil,
que es una enfermedad en la cual los hace adictos a seguir jugando en esa plataforma y tener el dinero para poder obtener esas monedas virtuales que tienen esos premios sorpresa, que son cofres, que al abrir tienen algo diferente y activa una dopamina en el cerebro que es igual al de las maquinitas tragamonedas. Entonces los tratantes, al darse cuenta de eso, empezaron a ofrecer a los menores estas monedas virtuales y así obtener su confianza. Obtienen la confianza, obtienen el número de WhatsApp, lo sacan de esas plataformas y te estoy hablando de la plataforma Roblox, en la cual hay 70 millones de usuarios diarios, 50.000 mensajes de texto por segundo y solamente 3.000 humanos controlando esta cantidad de mensajes por segundo. Y inteligencia artificial, pero todos sabemos que inteligencia artificial es muy vulnerable, porque ni siquiera se puede dar cuenta en una foto dónde está la rueda, ¿viste? Porque nos tratan de identificar para no saber inteligencia artificial. Cambiar una letra de la E por un 3, automáticamente inteligencia artificial no se da cuenta que tiene un contenido sexual. Esta plataforma, el 40% de los usuarios son menores de 14 años. Y le brinda muchas herramientas donde ellos son creadores de sus propios mundos y crean sus propios juegos. Y muchas veces me dicen, Eugenia, pero si es una niña chiquita y no sabe leer, no sabe escribir, está jugando dentro de Roblox, no puede pasar nada. Pero hay casos en los cuales a una niña de 7 años y la madre había puesto absolutamente todo el control parental que Roblox le podía dar. Sin embargo, el avatar de la niña fue violado por otros avatar y que entraron dentro de su mundo virtual. La niña le muestra a su mamá graba fotografía y esas son las pruebas que tenemos de la cantidad de agresiones sexuales dentro de la plataforma Roblox. En el año 2022 había 3.000 denuncias de agresiones sexuales a niños en la plataforma Roblox. Pasa un año, ya estamos en el 2023 y habían ya 13.000 denuncias de agresiones sexuales a los niños solo en esa plataforma. Y hay países que ya han prohibido el uso de Roblox para niños. Ahora Argentina también se tiene que poner a la vanguardia sabiendo que el FBI y Estados Unidos está con los ojos y la mira dentro de esta plataforma. No es un juego virtual, sino que es una plataforma en la cual tenés que poner un usuario y ese usuario tiene total, no tenés que dar datos personales, simplemente un nombre de nick y automáticamente ya tenés el acceso para hablar con los menores. En un promedio de 5 años hasta el mes de marzo, donde yo llevaba lo que se llama el Redavit, nosotros víctimas judicializadas son 42 víctimas. De esas 42 víctimas, el último juicio con sentencia fue dictado este año, que fue por explotación sexual. Y los dos, que fue uno en abril y el otro en junio, y se está esperando lo que son las sentencias de explotación laboral que tenemos en la provincia. Recordemos que el delito en la provincia se manifiesta en la modalidad de explotación sexual, laboral, organizaciones coercitivas, que son las mal llamadas sectas, ¿no? Estas que abusan de la vulnerabilidad emocional de una persona, en donde estas personas son permeables a ser objetos de diferentes violaciones. Los niños, por su ingenuidad, son mucho más vulnerables y hoy la pesca que se hace en internet es como si fuera una caza en alta mar. Una redada y se pueden encontrar muchísimos niños que te puedan proporcionar fotografías íntimas, como es en el caso de Roblox, que un menor estuvo dando fotografías íntimas durante 3 años a un desconocido que había encontrado la plataforma a cambio de monedas virtuales. Un niño siempre es inocente y no cree que dentro de su juego favorito puede haber personas con tan malas intenciones. Entonces, si bien los grupos vulnerables son primero los niños, después las mujeres, ¿no? Pero no olvidemos que la trata de personas también pueden ser los hombres, como en el caso de Monterrico, que era un hombre de 62 años,
con fines de explotación laboral, y también los abuelitos que desaparecen de los asilos y aparecen sin las córneas, ciegos, porque también los pueden vender por parte. La trata de personas no diferencia niño, niña, ni edades, porque absolutamente todos les sirven para el negocio. Es muy importante que ser solidarios en esto de que todos sepamos. Hay un psicoanalista que dice, ¿no? Ver es aprender a mirar lo que pasa a nuestro alrededor y luego poder denunciarlo al 145, que es todavía la línea que funciona con muchos recortes en cuanto a las operadoras, pero que funciona en el país, y en el 145 avisar a la justicia que vemos diferentes prostíbulos o que hay en una casa. Nosotros, por ejemplo, el caso del hotel lo hemos denunciado el año pasado, justo el 23 de abril, ¿no? A través de que una señora me llamó, me dijo que ella escuchaba de noche los llantos y los gritos de ayuda de los menores de edad. Entonces, cuando la población, todos nos empezamos a construir estas redes solidarias, podemos de alguna manera también combatir este delito, del cual no estamos nadie exento. Mucho más ahora que el país tenemos un gran número de gente desocupada, y la trata de personas subsiste y existe gracias a la pobreza que muchas veces las políticas de Estado generan. Siempre les digo a los padres, porque nosotros después del COVID es como que el mundo se transformó en un celular, una de las reglas es que hagan un deporte, que vayan a un club de barrio, sacarlos para que conozcan otras realidades, y sobre todo que los padres tengan un vínculo muy fuerte con el menor. Así como esta niña que fue agredida a su avatar, lo primero que hizo fue contarle a mamá y papá, es porque confía en mamá y papá. Otro de los ganchos que utilizan los tratantes es a través del grooming, en el cual empiezan a tratar con mensajes de texto hasta llegar al pedido de fotos, ¿no? Fotos pornográficas, en los cuales algunas veces les pagan 30.000 por fotos en ropa interior, y si están teniendo relaciones, 300.000 pesos. Una vez que ya le dan el video, automáticamente empieza la parte de la extorsión. Le voy a decir a tu papá, le voy a decir a tu mamá, pero el menor tiene que saber que los primeros que tienen que confiar es en papá y mamá. Podemos cometer dentro de estas, viste, los adolescentes adolecen y pueden tener estos errores por su inmadurez, pero tienen que saber que su familia, su entorno más íntimo son los primeros que van a perdonar y los van a ayudar y los van a cuidar. Y no confiar en un extraño que simplemente le da una moneda virtual tratando de ser sus amigos. Fíjate que otra forma es obtener el número de WhatsApp del menor, y hacen grupos de WhatsApp en los cuales el agresor es un administrador y el menor es administrador. Y el menor inocentemente va captando a otras víctimas que ingresan para tener estas monedas virtuales, y a cambio de lo que piensa la mayoría, en esta forma de captación no es emocional y ni tratando de decirle qué bonito que sos, ni amoroso, todo lo contrario, son muy agresivos, en los cuales mandan stickers de violaciones de menores con un alto contenido sexual, en los cuales los menores empiezan a dar una información sensible: qué escuela van, qué grado, si están solos, de qué países son, y en 19 segundos el tratante puede saber si el menor es una persona vulnerable emocionalmente o económicamente. De todos los casos, el que más me impactó fue el tema del rescate de unos menores de edad que eran explotados sexualmente, porque en esto también no podemos hablar de pornografía infantil porque semánticamente es un error. Un niño no puede ser un actor pornográfico, ¿no? Estamos hablando de adultos que producen material de abuso sexual infantil, que es muy conocido como el MASI. Rescatar a esos niños, poder sentir estos sentimientos encontrados, ¿no? Y preguntarme dónde está el adulto que tendría que ser el que cuida, ¿no? María Eugenia, la doctora, tiene un libro que se llama Ultrajada cuna jujeña, ¿no? Y reflexionaba en esto de la palabra cuna. Nosotros, en lugar de ser cuna, nos hemos vuelto un nicho para muchos niños. Uno de esos casos me impactó mucho, y luego el caso
de una chica discapacitada que era explotada sexualmente por otras mujeres, rescatarla en el momento que estaba siendo violada por este proxeneta que pagaba para abusar, porque tampoco podemos decir que tenía relaciones sexuales con esta chica, ¿no? Sino pagaba para violar a una discapacitada que no tenía la motricidad para escapar, que no tenía tampoco una mentalidad para poder escaparse de ahí, y ver el colchón todo ensangrentado, porque la chica también había tenido un aborto, la habían obligado a abortar 7 meses antes, el olor de la pieza fue uno de los casos que me llevó a reflexionar muchísimo qué estamos haciendo nosotros como sociedad y qué alcance tiene la crueldad y la perversidad de la persona, ¿no? La crueldad manejada en redes. Hay casos que son trascendentales para la Argentina. Nosotros primero teníamos en Catamarca el caso de María Soledad, después el caso de Tucumán, en el cual una mamá hizo hasta una fundación, que es el de Marita Verón. Después aparece el caso de Sofía, en el cual da el detonante de lo que es la alerta Sofía. Después aparece el caso de Loan, y fíjate que son desapariciones que nos dejan heridas, pero los tratantes ponen semillas de duda alrededor de estos casos trascendentales y las personas empiezan a mirar a la familia y no la delincuencia organizada transnacional, como es en el caso de Loan. En el pasar de los años, fíjate que las personas, cuando yo le hablo del caso María Soledad, ya no saben, se han olvidado. El presente es Loan y un poquito más Sofía. De acuerdo a las edades, hemos perdido la memoria de estos casos trascendentales, pero quiero que quede muy en claro algo: cuando desaparece un menor, el primero que tenemos que proteger es la familia que está sufriendo y no juzgarla, porque los tratantes lo que hacen es diseminar mentiras alrededor para que nosotros volteemos a mirar y demos la espalda a la delincuencia organizada transnacional y que no nos cuestionemos que hubo una organización de delincuencia que capturó a ese menor y no sabemos dónde está. Yo debo agradecer muchísimo a la justicia federal, que tanto el doctor Zulueta como la doctora Lucía Orsetti han colaborado siempre en la búsqueda de justicia en estos casos de trata y explotación de personas. Hay un caso muy emblemático en la provincia de que hace 2 años salió la sentencia de una señora que trabajaba como ama de casa, 21 años explotada, cuando ya no le sirvió a esta familia, hijos, jueces y médicos, los hijos, ella había criado a uno de los médicos, la descartaron, la dejaron en una salita y ahí una trabajadora social la encuentra. La señora era de nacionalidad boliviana, en donde tampoco, al no tener el DNI, a través de las huellas y con la ayuda del cónsul de Bolivia, que ha colaborado siempre, que tanto con los casos de menores de edad que pudimos rescatar en Tres Cruces, en Abrapampa, él siempre se puso a disposición, pero la justicia nos ha colaborado siempre, siempre, siempre en la búsqueda, sobre todo de las sentencias, ¿no? Porque recordemos que Jujuy es la primera provincia que pone en práctica el nuevo Código Penal Procesal, que te hace que en 6 meses pues ya terminas la investigación, en 3 meses ya se vaya a juicio, se tenga sentencia. La restitución económica también es muy importante para las víctimas, por eso sentimos mucho lo que el gobierno está haciendo con el fondo fiduciario, porque el fondo fiduciario es la incautación de los bienes que generaba esta explotación y que el proxeneta se adueñaba de eso. Cuando se incauta, para que no pierda su valor, lo que hacía la justicia es decir, bueno, va esta reparación económica para esta víctima porque no tiene casa, porque los hijos están creciendo, entonces era de gran ayuda, y también esto que ayudaba a que la víctima pueda de alguna forma desvincularse totalmente de su explotador, ¿no? Porque la trata de personas subjetivamente crea, yo siempre digo, un nudo con la víctima, ¿no? Que la víctima hace que constantemente quiera volver porque estaba mejor, porque tenía para comer, tenía dónde dormir, más allá de que era explotada.
En toda esa búsqueda, la justicia federal, el fiscal federal, con sus auxiliares prestan un servicio invaluable para la provincia de Jujuy. Yo admiro muchísimo el trabajo del doctor Zulueta, porque en otras provincias es muy difícil llegar a la sentencia, es muy difícil también pedir la reparación económica para las víctimas. También en medio de esta lucha, nosotros el año pasado conseguimos que la justicia nombre a un defensor federal público exclusivamente para las víctimas de trata y explotación de personas, ¿no? Recordemos que este es un delito federal, por lo tanto no puede quedar en una justicia ordinaria para que no pase lo que pasó en Corrientes con el caso Loan. Por eso es necesario, por eso las leyes, los convenios que tenemos a nivel internacional hacen que podamos nosotros crecer en la prevención, pero con todo el desmantelamiento del Estado hace que hoy retrocedamos también 10 pasos. Lo que hemos logrado en más de 11 años de lucha para tener una ley que después fue modificada a la luz del caso de Marita Verón, hoy se esté retrocediendo tanto, ¿no? Causa mucho dolor porque quienes tenemos y hemos tenido el contacto directo con las víctimas, es muy difícil poder decir, le demos tiempo al gobierno, porque las víctimas no tienen para comer todas no cuentan con su familia. Entonces estas restituciones eran muy significativas para ellas y para nuestras víctimas de Jujuy sobre todo, porque cuando vos no tenés para comer, podés volver también de nuevo a tus proxenetas. Yo entiendo la aberración de este delito. La delincuencia organizada transnacional y la trata de personas es un monstruo grande, pero nosotros tenemos la piedra de David. Cada argentino, argentina, jujeño, jujeña que ame a los hijos de la patria, si actúa cuando ve una situación de peligro y ama a ese hijo como si fuera tu propio hijo, ellos se van. Porque está demostrado que en los lugares donde más conozcan el delito y tengan precauciones, ellos se alejan, porque la trata de personas siempre trabaja en la oscuridad, justifica la ausencia del menor, y si nosotros nos cuestionamos con cada niño que ha desaparecido, ellos se van. Entonces el compromiso es de cada uno de empezar dentro de su casa, de su barrio, de su escuela, de observar si hay irregularidades para poder prevenirlo. La ley 26.842 fue modificada el 22 de diciembre del año 2012, donde se agregó que cualquier víctima de trata de personas puede llamar al número 145 y será ayudada a nivel nacional. Recordemos que la trata de personas no solamente afecta a los niños, niñas, adolescentes, sino a mujeres y hombres adultos. Porque la trata de personas no solamente busca captar personas para la explotación sexual, sino también para la explotación laboral, la venta de niños, la venta de órganos. Si sos testigo de cualquiera de estos actos atroces, llama al 145.